El artículo 3 de la Ley Orgánica de Comunicación expresa que se entiende por contenido a todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social, mientras que el artículo 60 clasifica de la siguiente manera los contenidos: informativos I, de opinión O, formativos, educativos, culturales F, entretenimiento E, deportivos D y publicitarios P. Según Ángel Ortiz, presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales, Eugenio Espejo, en Sucumbíos, los contenidos difundidos por radio, televisión, prensa escrita o internet aún no se ajustan a la ley, pues existen programaciones que podrían calificarse como discriminatorias y continúan al aire. Tampoco se puede ver que haya inclusión para los grupos de atención prioritaria. De incorporar a la niñez, a los adultos mayores, a los discapacitados, prácticamente son segmentos olvidados todavía. No encontramos que haya una aplicación correcta. Para el comunicador social Víctor Gómez, los cambios más visibles son cuando se identifican los espacios publicitarios y los esfuerzos locales para hacer producción, principalmente en radio. Aún son pequeños pasos que se han dado, creo que todavía hace falta mucho porque esta ley entre en vigencia plenamente. Acá en la provincia por lo menos considero que no hay un cumplimiento. No llega ni 40-50% del cumplimiento de la ley, considero yo. Amado Chávez, director de programación de Radio Sucumbíos, dijo que en un año de vigencia de la ley no se puede determinar niveles de cumplimiento, pues considera que en Sucumbíos las emisoras radiales en especial no cumplen con una parrilla de programación variada, incluyente e intercultural. Lo que plasma la ley de comunicación nosotros ya lo hemos venido haciendo, entonces no ha sido mayor problema para nosotros estar, ¿no?, con esta nueva ley, que sí me gustaría de que sí se vaya aplicando, ¿no?, con más firmeza, porque a veces se daña la comunicación cuando hay personas que empíricamente hacen la comunicación. Los comunicadores sociales de Sucumbíos consideran que hay poca difusión de la ley en las provincias amazónicas. Imaginan que las exigencias y cumplimientos se orientan más a las grandes ciudades. Incluso creen que los esfuerzos de la producción local en la Amazonía no son valorados. Marilu Capa, Inunque. Bueno, esta es un poco la idiosincrasia nuestra, ¿no? Que siempre nos consideramos la última rueda del coche, pero no es así. Desde la Amazonía se genera, primero, mucho dinero. Todo lo que sostiene el quehacer del gobierno se genera en la Amazonía. El petróleo y la minería son proyectos importantísimos, pero aquí también somos un laboratorio viviente de todo lo que puede ser. Por ejemplo, esta ley de comunicación en cuanto a derechos, diversidades de lenguajes y forma de expresión. Entonces, tenemos una ventaja cualitativa muy grande respecto al resto del país. Pero hay una pregunta que me parece interesante para que la respondan también los miembros del CORDICOM respecto a la responsabilidad ulterior. Veamos. Mi nombre es Sergio Flores. Mi pregunta es la siguiente. Queremos consultar qué alcance tiene la responsabilidad ulterior para los comunicadores de provincia. Es una pregunta fuerte para los trabajadores de provincia que a veces tienen que pagarse el sueldo con la publicidad. Al menos todos que hemos trabajado allá lo sabemos. Te toca buscar publicidad y negociar con el dueño de la radio qué porcentaje te da. Entonces, cuando tú hablas en la radio, ¿cuál es tu responsabilidad de lo que dices? Pero, Paulina. No, creo que es interesante aclarar que en el Ecuador la censura previa está prohibida. Es decir, todas las personas pueden difundir información y opinión sin censura previa, pero con responsabilidad ulterior. ¿Qué significa responsabilidad ulterior? Significa que al hacer información y al hacer comunicación no podemos afectar los derechos de las personas como la imagen, la honra, la reputación o la intimidad, por ejemplo, u otros derechos fundamentales que pueden ser vulnerados cuando uno hace una noticia o cuando uno hace una comedia o cuando uno hace inclusive una publicidad. Todos estos derechos tienen que ser protegidos y tienen que ser respetados a la hora de hacer este tipo de informaciones. Y si, bueno, se respetó la honra o la imagen o la dignidad de las personas, pues tienen que asumir las consecuencias, que son responsabilidades ulteriores. Pueden ser administrativas, que son establecidas por la Superintendencia de la Información y la Comunicación, o también pueden ser civiles y penales cuando se trata de opinión y que son asumidas por el juzgado de lo civil o los juzgados de lo penal, dependiendo de la gravedad del daño. Pero ¿qué responsabilidad tiene el dueño de la radio
con periodistas que se ganan el sueldo trayendo publicidad a la radio. Digo, me pongo en el papel de estos periodistas. Ellos van a decir, pero es que yo no tengo ningún contrato. O sea, quiero decir, ¿por qué tengo que asumir una responsabilidad que a la final soy yo que me estoy haciendo todo? Yo me pago el sueldo, yo estoy haciendo todo. Hay una responsabilidad solidaria en la Ley Orgánica de Comunicación. Y es verdad, es bastante compleja la situación de los medios de comunicación en territorio, de los medios de comunicación locales o regionales. Hace un rato habíamos escuchado de gente que tiene que tener algún otro negocio para sostener el medio de comunicación. Ya lo ha referido Hernán, de cómo hay acciones afirmativas justamente para evitar aquello, de que algunos comunicadores sociales tienen que ser sus propios agentes de ventas de su programa, porque si no, no sobreviven, porque si no, no tienen, digamos así, los ingresos para ejercer su oficio. Y allí justamente radica quizás uno de los mayores atentados contra la ética, porque si eventualmente mi anunciante al que yo le he vendido la publicidad ha cometido alguna infracción, alguna irregularidad y que puede inclusive afectar a toda una población, yo voy a estar bastante comprometido en señalar justamente esa incorrección o esa irregularidad. Y esto ocurre con mucha frecuencia, por eso es que la Ley Orgánica de Comunicación estimula justamente y favorece todo tipo de acciones de manera afirmativa para evitar que esto siga ocurriendo. Por eso se había incluido dentro del articulado de la Ley Orgánica de Comunicación la posibilidad de financiamiento, de inversión, la obligación, mejor dicho, de al menos el 10% de las inversiones de los anunciantes privados en medios locales y regionales y, por supuesto, la transparencia de cómo todas las instituciones del Estado, no solamente del Ejecutivo, del Estado, municipios, gobiernos parroquiales, gobiernos provinciales, universidades, etcétera, las instituciones que vayan a poner una publicidad tienen que rendir cuentas, tienen que transparentar de cómo se han hecho estas inversiones por ley, porque así lo dice la Ley Orgánica de Comunicación, y para saber exactamente dónde y cómo se están colocando aquellas inversiones publicitarias. Simplemente decirte que hay que aclarar que esto no es un tema de responsabilidad ulterior. Esto de vender publicidad y hacer información al mismo tiempo podría incurrir inclusive en temas de autocensura, que está prohibida por la Ley Orgánica de Comunicación. Entonces no se califica como responsabilidad ulterior, pero sí es una forma de autocensura que, como dice Patricio, estamos tratando de romper con medidas de acción afirmativa en cuanto a lo económico. Y entendamos que es una realidad de años que con una ley que apenas tiene un año está empezando a virar, digamos, la tortilla, o sea, a cambiar las reglas del juego y realmente hacer que los que hacen comunicación eleven, y perdonen que utilice este término, pero eleven el nivel en el sentido que se dediquen a hacer comunicación y que no sean agentes de venta que vayan buscando recursos para poderse financiar, o sea, porque hay que separar las aguas muy claramente para que el ejercicio profesional periodístico, fotográfico, lo que sea, sea estrictamente eso y se pueda dedicar a esa cuestión. Y hablando de publicidad y de financiamiento, vamos a la ciudad de Macas. Allí pues Robinson Rodríguez, nuestro corresponsal allá, nos ha preparado una nota sobre los 10 medios de comunicación que existen en esa ciudad. ¿Cómo financian su existencia? Veamos qué nos cuenta Robinson Rodríguez. Una campaña bastante interesante dentro de las eliminatorias. Amigos oyentes, desear lo mejor a nuestra selección. En la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, existen un total de 10 medios de comunicación, de los cuales 7 son radiales, una prensa escrita y 2 televisoras, una en señal abierta y la otra por cable. La mayoría de estos medios son comerciales y basan su economía a través de la venta de publicidad. Edgar Llerena es propietario del medio escrito La Randimpa. Él nos cuenta que ha sido sacrificado mantener su medio de comunicación durante 5 años. En nuestra ciudad, por ejemplo, hay una cantidad de medios radiales, televisivos, para la poca, digamos, existencia de comercios que puedan anunciar. Esta es una dificultad, sin embargo, ahí se hacen esfuerzos, depende también de la iniciativa, de cómo trabajemos, ir creando nuevas alternativas, un apoyo que signifique resultados para el cliente, para la persona que anuncia. Y esto ha hecho que en el caso de nuestro periódico pueda mantenerse. En este periódico cada espacio tiene su costo respectivo. Sin embargo, Edgar nos cuenta que el mayor ingreso que percibe es a través de convenios
con las instituciones públicas. La publicidad del comercio privado es mínima. Otro de los medios de comunicación es Radio Olímpica, que en los últimos años ha logrado posicionarse como una de las mejores dentro de la provincia. Fabián Navarro, administrador de la estación radial, dice que el cambio en la programación y su contenido han llevado al medio a mantenerse dentro del mercado. Nosotros no lo vemos la parte económica como principal objetivo del medio de comunicación, sino más bien el servicio, el orientar a la gente joven sobre todo. Este medio de comunicación tiene su objetivo de salir al paso con una serie de problemas que tiene nuestra juventud y la orientando a través de los programas informativos y de opinión que tiene este medio de comunicación, hacer que participen en nuestra radio. Otro de los temas que su administrador atribuye han logrado el posicionamiento de la estación es encontrarse a la vanguardia a través de las redes sociales. Sin embargo, Patricio Pumaguaye, concesionario de Digital TV, televisión a través de señal abierta, nos dice que la falta de empresas privadas en la Amazonía han calado el tema económico de su medio de comunicación. A esto se suma la falta de inversión de las entidades del Estado. Bueno, aquí en la Amazonía realmente hay mucha distancia, la inversión es bastante alta frente a la falta de ingresos, porque la Amazonía, como Morona Santiago en su caso particular, no tiene industrias, no tiene empresas, y los presupuestos de las entidades estatales públicas no alcanzan a llegar a Morona Santiago, y creo que a la Amazonía en general. En esto hay que descentralizar y buscar la forma de que todas las regiones reciban también las campañas publicitarias institucionales. Patricio además dice que la ley de comunicación ahora también permite que los medios comunitarios y públicos también puedan publicitar a las entidades del Estado, encontrándose los medios privados limitados a la venta de publicidad. Tres realidades diferentes, pero que al final comparten un solo objetivo, el de informar a la ciudadanía. Robinson Rodríguez y Nunca Ecuador TV, su televisión pública. Y tenemos también una pregunta desde Sucumbíos que la hace Alejandro Escudero. Hola, buen día, soy Alejandro Escudero, corresponsal en Sucumbíos de Periódico Independiente. Mi pregunta sobre la ley de comunicación sería, ¿cuáles serían los principios que deben utilizar los medios de comunicación para elaborar un código deontológico que sea políticamente correcto y sin que parezca restrictiva a la ley de comunicación? Muy bien, estas son cosas, y lo digo por experiencia, que parecen que estamos hablando chino en la región amazónica ecuatoriana, porque los medios de comunicación jamás se preguntaban este tipo de preguntas. Código deontológico, separar la línea editorial de la línea comercial, o sea, hacer un periodismo, una comunicación en función de la ciudadanía como servicio público, como bien público y como algo que va mucho más allá de los dueños de estos medios, ¿no? O de los políticos de turno que están en la alcaldía, en la prefectura, que son parte de lo que más alimentan al mundo periodístico en la provincia, ¿no? Entonces, esto que ahora se empiece a hablar de estos temas es fantástico. Hernán.